magos, ¿no? Habían predicho que iban a hacer. Y lo mismo estábamos viendo en paralelo lo que quería el faraón, que era matar a todos esos niños, ¿sí? Que estaban ahí. Entonces, cómo estando enlazados por la serpiente, ¿sí? Esta trata de eliminar esa simiente que sucedió por primera vez allá en Abel, cuando lo vimos, que fue el primer justo que muere. Y sabemos, y Dios nos enseñó, que Satanás gobierna a través de sus hijos. Pero que el que quita y da la vida es Dios. El pecado es ir en contra de Dios. Y dice que ese faraón, ahí en Éxodo 1 del 15 al 22, dice que tenía miedo, temor de Dios. ¿Y cómo podemos entender que ese faraón tenía temor de Dios siendo un no creyente? Y ahí nos llevó a Proverbio de 9, ¿sí? Versículo 10. Y ese temor de Dios es por el conocimiento que tiene de Dios, pero no él, sino la ley que es la que lo gobierna. Hay un principio que Dios nos ratificó en San Juan 9, 31, que Dios no escucha al pecador. Y vimos también que había unas parteras que querían proteger a esos niños. Y nos hicimos una pregunta, ¿qué conocimiento tienen esas parteras de Dios? Porque lo que estaban haciendo era oponerse al dictamen de ese faraón. Y el conocimiento que tienen de Dios es la promesa de Dios. Y en Gálatas 5, del 15 al 18, ahí Dios nos muestra la lucha del que está habitando y andando con la humanidad. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? La idea del faraón, ¿cuál es? Es esclavizar a toda a esos hebreos. Entonces nos condujo a Hechos 7, del 2 al 19, donde Dios había profetizado que iban a ser esclavos durante 400 años. Así que todo esto que está sucediendo en ese momento es una obra de Dios para que se cumpla su palabra. ¿Y cómo va a ser esa persecución? Y ahí empezamos a ver Éxodo 2, del 1 al 4. ¿Y qué más vimos? Uh-huh. Vimos también cómo esa madre que ve a su hijo en peligro, lo tiene por un tiempo y después prepara tipo un Moisés y lo deja en el agua. Entonces, ¿cómo es ese diseño de ese Moisés? Y hicimos un paralelo con el arca de Noé. Y ahí vimos que es todo un diseño y un plan de Dios para que lo conozcamos. Y en Éxodo 2, del 5 al 10, vemos que por la ley del bien genera, porque la ley del bien y del mal
la ley es buena y santa, pero esa ley genera el bien, ¿sí? Y esa misma ley genera la compasión, ahí en el versículo 6 de Éxodo 2. Y ahí Dios nos muestra cómo es que manda a la hermana de Moisés que siga la balsa. Y que esa ley que está en ella la impulsa a seguir esa canastilla. Después vimos en primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 8, acerca de esa nodriza. Y terminamos en Primera de Reyes 3, acerca de ese de ese gobernante sabio, que ¿cómo era que llamaba? ¿Cómo? Salomón. Salomón, no me acordaba. Está bien. Iba a decir Sansón, no sé por qué. Bueno, casi. Había cogido la última. Sí. Y bueno, y ahí, hasta ahí llegamos, hermanito. O sea, la historia estamos en el 2:10. Sí, Éxodo 2, llegamos hasta el versículo 10. Bueno, entonces ahora continuamos la historia y vamos a leer entonces de ahí, del versículo 11 al versículo 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Entonces ya creció Moisés. Y dice que salió a sus hermanos. Ahora, ¿cómo sabe que son sus hermanos? Y los vio en sus duras tareas. Y un egipcio golpeando a un hebreo, que son sus hermanos. ¿Cómo sabe que son sus hermanos? ¿Y hermanos en qué sentido? Y por la historia contada, le habrán contado la historia y él sabía. Digo yo, no sé. ¿Y quién se la contó? Bien. Sí, correcto. ¿Quién le contaría esa historia? ¿Por qué Dios le devuelve ese bebé a la mamá y al papá de 3 meses? Porque estaban para que le cuenten la historia, para que le cuenten la historia. Claro, para que cuenten la historia. Claro, sí, desde luego, salvado de las aguas, pero lo fundamental es que criado por su propia mamá, pues ahí está con la historia. Sí. Y ya, pues, cuando lo adopta la princesa, pues ya está grande y él sale a sus hermanos. Ahora, sí, hermanos de raza, físicamente, pero espiritualmente lo soporta es hijos de Dios. Y cuando ve que está golpeando a un hebreo, dice que mira para todas partes y no ve a nadie, ¿no? ¿Y qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y siempre hay un ojo, dice. Sí.
¿Para dónde le faltó mirar entonces? Para arriba. Para arriba, claro. Entonces, miró para los costados. Sí. Dice que al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el que estaba golpeando al otro dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y fue sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Parece que hay más de uno que se dio cuenta. ¿Qué le pasa a Moisés cuando le dice eso? ¿Qué le da a Moisés? Temor. ¿Temor? Miedo. Miedo. Es diferente el temor que el miedo. Claro, miedo, sí. ¿Y el miedo qué? Cuando El miedo lo transmite el diablo, dicen. Bueno, cuando sí. es síntoma, Satanás. cuando hay miedo, ¿es síntoma de qué? Que está bajo la ley. Claro Correcto. sí. Porque acaba de matar. Y luego cuando el faraón se entera, ¿y qué hace Moisés? Tiene que huir. Y bueno, ¿por qué sucede este episodio? ¿Y en dónde está Dios que no interviene? ¿Por qué no auxilia a Moisés o hace algo? ¿Y por qué está tratando de quedar bien ante sus hermanos? Vamos a ir al libro de los Hechos, que nos complementa esta historia. Nos da otras verdades que nos va a aclarar. Qué interesante es eso, ¿no? Porque yo he escuchado un pastor que una vez dijo, lo que hago yo en secreto es el verdadero yo. O sea, nadie mira qué es lo que hago, nadie está mirando. Y es lo que hizo Moisés. Él miró a ver quién está mirando y hizo lo que hizo. Y yo, ¿qué hago yo con nadie me mira? Sí, cuando estoy con otros es fácil. Es ser cristiano, un buen cristiano, pero cuando estoy solo, que nadie me está mirando, como hizo Moisés, que miró al horizonte. Horizonte se dice lado, ¿no? No miró para arriba, miró para acá y acá, a su derecha y a su izquierda. Bueno, Hechos capítulo 7, vamos a leer del 22 al 29 para ver el complemento y Dios nos dé otras verdades para poder entender todas esas preguntas que tenemos ahí. 22. Sí, 22 al 29. Lo voy a leer. Dice, Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. De pronto, vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entendieran que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él. Pero ellos no pensaron lo mismo. Al día siguiente, Moisés vio que 2 israelitas se estaban peleando. Trató de calmarlos y les dijo, ustedes son de la misma nación, ¿por qué se pelean? Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta, empujó a Moisés y le respondió, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ¿Acaso piensas matarnos como al egipcio? Al oír eso, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo y se fue a vivir a Madián.
En ese país vivió como extranjero y allí nacieron 2 de sus hijos. Muy bien, gracias. Entonces, la historia que es complementaria a lo que está pasando allá, dice que Moisés, cuando fue adoptado por la princesa, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Dice que era poderoso en sus palabras y obras, o sea, era un fuerte orador. Ahora, dice que cuando cumplió 40 años, dice que le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Esa expresión que le vino al corazón. Visite a sus hermanos. Ahora, ¿cuántos pensamientos llegan ahí al corazón? Proverbios 21:9. Sin perder acá, por favor. Proverbios 19:21, perdón. Al contrario. Proverbios 19:21. ¿Me repite el pasaje de Proverbios cuánto? 19:21. Capítulo 19, versículo 21. Right. Lean. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Pero me gusta más en la versión Valera. ¿Cuál es la que tiene Robert? No, el mío es peor. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, ¿cuántos pensamientos? Demasiados pensamientos. Pero dice que el consejo de Dios permanece. O sea que ese pensamiento que le llega cuando tiene 40 años, visite a sus hermanos. Ese pensamiento, ¿cuál es el origen de ese pensamiento? De Dios. De la ley. Correcto. Porque qué interesante que nunca lo había escuchado, que él ya ahí mismo dice que va a ser liberado el pueblo por medio de él, ¿no? Correcto, eso es lo que vamos a mirar, porque ese pensamiento se lo da Dios a Moisés, visite a sus hermanos. Y él sale a visitar a sus hermanos. Y en el momento que sale a visitarlos, con ese pensamiento que Dios le puso en el corazón, dice, y al ver uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Es decir, él sale con ese pensamiento de visitarlos, pero tan pronto sale, ¿qué hace? Se da cuenta que le están pegando a uno de su raza, a un hermano suyo. Entonces de una vez sale y lo mata. Y en el versículo 25, mire lo que él estaba pensando. Él estaba pensando que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés, ¿qué sabía que iba a pasar? ¿Por qué está pensando que él iba a ser el libertador? Porque Dios se lo reveló. El que está habitando y andando ahí, le reveló esa verdad. Ahora, no era una obra que él debía hacer, sino la obra del que está habitando y andando. Él se guió por su obra, no por la de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Moisés? Ahora tenemos que entender que, acuérdate Tuvo miedo. Lo estaba mamantando. ¿Quién? ¿Quién lo estaba mamantando de chiquitito?
o sea, ¿qué es lo que escuchó Moisés? O sea, no era, para mí no fue algo como de magia que sabió algo y de la nada salió y ocurrió. Él conoció una historia. Hay una historia que se contó. Claro, por los padres. Por los padres o por la mamá y le contó y ahí está Dios obrando ahí. No, no fue algo de la nada como algo mágica. No, 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 por eso. Era algo que... No, pero se le reveló la verdad a él. La verdad se le fue revelada, que él iba a liberar. Como ¿cómo se llama? Isaac y Saúl. A la madre se le reveló esa verdad, de que el menor iba a servir el mayor iba a servir al menor. Pero no esperó los tiempos de Dios, sino los tiempos humanos. Por eso hicieron lo que hicieron bajo la ley. Bien, entonces, por eso, ¿qué le pasó a Moisés? En 2 Corintios 11:3, Dios nos recuerda. Se le fue los sentidos. Segundo Corintios 11:3. 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y regresando al versículo 24 de Hechos 7, el versículo comienza, dice, y al ver, su mirada, ¿dónde la pone? A la en esa humanidad. pelea. Claro. Ahí los sentidos quedan engañados. Y por eso, en ese momento, sus sentidos extraviados, y entonces él resulta haciendo eso que hace, matar. Porque, ¿qué dice la ley? No mate. Pero él está en comunión. Pero sus sentidos son extraviados y él cae a la ley. ¿Y quién lo está guiando? ¿Bajo qué lazo queda? Porque va a matar y mata. Exactamente, lo enlaza Satanás a este creyente y mata. Pero mire, en el versículo 24, él lo que está haciendo, lo está haciendo con, digamos, como a propósito. Cuando está matando a ese egipcio, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés ya, Dios le había revelado que él iba a ser el que iba a sacar a ese pueblo de Egipto. Y el hecho de que él coge las cosas en sus manos, pues él debe tener un conocimiento, porque ¿cómo hace esa situación así de un momento a otro? En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. No escuché Hebreos. Capítulo 11. Y vamos a leer. Vamos a 24 al 26. 24, 25 y 26. Lo leo. Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía ser y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir
como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Wow. Muy bien. Entonces, Buenísimo. dice, por la fe, Moisés, o sea, ¿cómo se consigue la fe? Oyendo la palabra de Dios. Sí, desde luego, la mamá y papá le instruyeron, le contaron la historia, pero el discipulado lo sigue Dios, porque no es necesario que siga ahí alguien físico discipulando. Si se puede, pues muy bien, pero realmente le pusieron las bases y Dios sigue enseñando directamente como lo está haciendo con nosotros, o como lo hizo desde el comienzo. Ya hay unas bases ahí y Dios sigue enseñando. Y cuando pues Dios le revela que él va a ser la persona que va a usar para sacar a ese pueblo, entonces él renuncia a llamarse hijo de la hija del faraón. No quiero eso. Pero cuando uno renuncia a un trabajo o algo, pues debe tener alguna otra propuesta, porque no votar eso porque sí. ¿Y cuál era la otra propuesta que tenía? Él escoge ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él pone una balanza cuando Dios le cuenta de que va a ser el libertador y el futuro que le espera como próximo faraón, porque es hijo de la princesa. Y él pone eso en la balanza y escoge, no, me voy con el pueblo de Dios, porque él tuvo como mayor riqueza el vituperio de Cristo. O sea, ¿hasta dónde le contó Dios la historia? Y hasta Cristo. Exactamente, hasta el Mesías. Todo y el más evangelio. allá, y más allá, correcto. Y puso en balanza los tesoros, que eso era temporal, porque dice que tenía puesta la mirada en ese galardón. Y desde luego es el de adentro el que tiene esa mirada y es el que está declarando eso por la boca de Moisés. O sea, él sabía, y cuando Dios le dice, vaya, visite al pueblo, visite, sus sentidos son extraviados y él ya con ese conocimiento, entonces coge las cosas en sus manos. Es decir, es una línea muy gris, invisible, entre la ley de la libertad, la ley de la fe, pasar a la ley de esclavitud otra vez. ¿Por qué no cae en la cuenta? Absolutamente. De una vez coge las cosas en su mano y comienza a matar a ese egipcio y él está pensando, mis hermanos que se dan cuenta que los estoy defendiendo, ellos van a entender que yo soy el libertador. Pero Dios dice, allá en Hechos 7, el pueblo no lo entendió así. Qué cosa, ¿no? Entonces, dice el versículo 26, al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Es decir, viene ya de conciliador, ya viene es como, es decir, y ya no viene en la ley de la libertad, porque el que dice y hace es Dios. Aquí él ya está dando instrucciones. Y el que maltrataba a su prójimo lo empuja. Dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Dice que al oír eso, huye. ¿Y de quién está huyendo? De Dios. ¿Qué va a hacer el faraón? ¿Quién lo va a matar? La ley. Porque allá con Caín mató y alguien lo va a matar. Que Dios le puso una señal, pero en Génesis 9 dice que el que mate a un ser humano, ese va a ser muerto. Y aquí esa sentencia ya la tiene ahí por la ley. Y por eso sale corriendo. Porque ¿quién quita la vida y quién la da? Dios. Y la ley Oye, acusa o la ley. defiende.
pero hoy, ahorita con entendimiento lo tenemos, y él lo tenía antes de hacer esto, pero cae la ley y ese conocimiento se va, se pierde inmediatamente. Regresemos a Éxodo. ¿Qué cosa, Jairo, no? Porque me vino el pensamiento cuando dijiste que esa ley se pierde. Y ahí donde vemos por qué se perdió. ¿Por qué tan rápido, tan inmediato se pierde? Y me hizo acordar lo que leímos en Jeremías 17, creo que fue 17, no me acuerdo. Sí, miremoslo, 17:5. Jeremías 17:5, muy bueno. Cinco y 6. Yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien... Ah, sí, dale, perdón, dale. El Dios de Israel declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas de desierto que nunca disfrutarán de agua, pues viven en tierras áridas. Wow. O sea, confió en sí mismo. Y lo arruinó. Y dice, mirá qué lindo, pero lo que dice, que no se dará cuenta cuando llegue el bien, dice en mi versión. Ah, sí. Wow. Qué bárbaro. Léelo, sí, lo leo yo. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. ¿Y qué le toca hacer a Moisés? Salir corriendo. Y de la muerte. ¿Pero de quién está corriendo? ¿De quién se está escondiendo? De la ley. No. De Dios mismo. Sí, tal cual. Y la muerte la lleva allá adentro, porque la ley está allá adentro. Así es de que dice, maldito el varón. Porque ¿quién lleva esa maldición? El justo, el que cargó con todos los pecados. Exactamente, porque es la participación que le está dando. Qué la participación. Va a decir el hombre, ¿ves? Porque dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pues en esa relación interactuada, Dios, a través de ese justo que está viviendo en limitación, le comunica que va a libertar a ese pueblo y se lo participa a Moisés, hijo de Dios. Y cuando Dios le pone a ese justo, vaya, visite a sus hermanos. Listo. En alineación, Moisés sale. Pero la parte física pone los ojos ahí, en que están maltratando a un hermano y ahí pues se le subió. Y ahí perdió todo. Entonces él cogió las cosas en sus manos, en la carne, y le transmitió eso al que está adentro. Wow. Y por eso, pues como es una relación interactuada, tanto la participación de que va a ser el que va a sacar al pueblo de esa esclavitud. Y ahora la muerte de ese egipcio, pues eso es participativo de lado y lado. Entonces, por eso la maldición, pues obviamente va para el que está adentro porque está confiando en la carne y sabiendo que no fue él, sino fue el Hijo de Dios el que hizo eso, desviado. Pero
es la manera como Dios diseñó esa relación. Así como nos transmite a nosotros todas las bendiciones, todas las promesas y su evangelio, pues obviamente hay una decisión del Hijo de Dios también de permanecer. Y cualquier cosa que pase y no se permanezca, ahí se acabó, porque pasa de una vez a la ley. Y hay una separación de la comunión. Ese espíritu de Cristo se duerme y se lleva al espíritu del Hijo de Dios en esa fusión. No entra palabra de Dios ahí y queda solamente funcionando el alma otra vez en la ley y esclavizada por el diablo. Ahora, Qué qué impresionante es eso, porque aunque me desvío o confío en mí mismo, Dios mostrando, por eso dice que nadie se burlará de Dios, voy a cosechar lo que siembro, y Dios sigue siendo Dios, o sea, haciendo Dios y cumpliendo Dios, o sea, eso queda perfecto. Eso para mí fue impresionante, en que aunque Moisés confió en sí mismo y se miró en él mismo, en cómo resolver la situación, Dios siguió siendo Dios. Y Dios, como sabe todo y lo sabe todo, sabía todo eso, era como parte del diseño. Sí, pero la ayuda idónea es la que lo está guiando, porque el que está dentro está en limitación. Claro. Y por eso va por partes, visite a sus Claro. hermanos. Y no le va a decir, pilas que de pronto puede pasar esto. No, Claro. va en limitación y eso es lo que le transmite al Hijo de Dios. Visite a sus hermanos. Pero ¿cuál era el propósito de visitar a los hermanos? Tenía que esperar la siguiente ayuda, de esa ayuda idónea, si era para avisarles, para comunicarles, para solamente saludarlos y decir tranquilos o algún mensaje. Claro. Y no de una vez. Ahora, ¿qué Una pasó, pregunta. Señor? La pregunta es cuando el justo duerme en uno por esa decisión de no creer, de no querer creer, y duerme el justo, ¿sigue Dios siendo Dios? ¿Cómo así? Ok, un ejemplo, cuando Noé, yo me acuerdo cuando leímos hace un rato atrás lo de Noé, que me acuerdo que lo que yo dije una vez, y yo dije, ay, gracias a Dios por Noé, porque si no fuera por Noé que le creyó, y me acuerdo que me dijiste una vez, ay, fue Noé entonces. Entonces, que Dios sigue siendo Dios. La cosa que me está contando su historia, y cuando no le creo, no es que desvío a Dios, no es que Dios se va, hay otro plan. No, el mismo plan está, la misma historia está. La cosa que no le creí, y ese justo duerme dentro de mí, porque eso es personal, individual con cada uno. Sí, Pero Dios correcto. sigue siendo Dios, Dios sigue siendo cumpliendo. Sí, claro, Sabiendo. claro. Es decir, no es escogido por sorpresa. No he cogido. Porque Entonces, eso que pasó ahí, en los 6 primeros días está hecho. Solo que el que está en limitación no sabe, sino está siendo guiado paso a paso, porque es el diseño de caminar ese que está en limitación con el Hijo de Dios llevándolo de la mano para darle el mismo crecimiento que está teniendo el que está en limitación. Pero la respuesta del Hijo de Dios, entonces si se va para la humanidad, entonces hay una separación de la comunión. Ese espíritu de Cristo se duerme junto con el Hijo de Dios, que es un espíritu, se va en esa fusión que está espiritualmente. El alma, entonces queda comandando y solamente ya queda por la ley. Sí, ya esa mente, ya como un hombre natural. ¿Y cuál es ese, digamos, ese pasito que se da? En el versículo 9 del mismo capítulo 17. 9, 10 y 11. Ahí vemos esa línea gris.
Lo voy a leer. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Los que se vuelven ricos haciendo trampa perderán sus riquezas y cuando menos los esperan acabarán en la miseria. Wow. Ese corazón humano es engañoso y ese no cambia. Wow. Recuerde que nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pero el corazón humano queda ahí, la humanidad. Pero es decir, en esa alma que ha sido convertida, lavada, pero cuando esa humanidad toma el control, entonces entra el pecado y el pecado causa la muerte, una separación de la comunión. Y esa alma queda enlazada por Satanás y comienza a hacer la voluntad de Satanás. Ya no entra palabra de Dios ahí, porque queda en la ley. Desde luego entra el mediador a regresar esa alma nuevamente a la simiente. Pero eso es una obra de Dios y vamos a ver cómo dices, cómo va a pasar. Pregunta. Cuando dice que no entra más la palabra de Dios, ¿se puede decir también que aunque puede entrar, pero la interpretación es distinta? Ya no es la interpretación de Dios. Esa es la ley. Esa es la ley, letra, claro. en la letra. Entra la palabra ley, porque la ley es buena. Pero lo que digo que ya la interpretación es mía, no es la interpretación de Dios. Correcto. Claro. Ya se interpreta, es porque sale corriendo que lo van a matar. Luego no tiene claro que Dios es el que da la vida y la quita. Wow. Pero en un segundo se perdió todo. Y no es cuestión de cogerlo, oiga hermano Pilas, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Consejería, ¿no? Eso es Dios directamente ahí con la persona. Y el contraste en Jeremías 17, 7 y 8, para mirar el paralelo del que confía o del que cree. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muy bien, ahora bendito el varón que confía en quién, en Dios. Ahí está espiritualmente, ahí no está la carne, para nada. Y cuya confianza es Jehová. Pero luego mete la obra física. Árbol plantado junto a aguas, junto a las aguas que junto a las corrientes echará raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí está la comunión. Y ahí está, que hay sequía. Claro, vienen las pruebas. Pero ¿cómo se pasan las pruebas? Completamente diferente en comunión con el Señor. Y dice, y nunca dejará de dar frutos, o sea que el fruto viene por parte de ese que está habitando y andando y no por parte de la humanidad. La obra es de ellos. Correcto, Gustavita. Es decir, el fruto es de la relación entre ellos. Y lo que participa el Hijo de Dios es el fruto. Hermoso. Bueno, regresemos a Éxodo.
Y vamos a leer del 16 al 22. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Rebel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Bueno, ¿a dónde va a parar Moisés? ¿Quién lo guía hasta allá? Si no está en comunión con Dios. La ley lo guía. La ley. Correcto, no la ley. guiaba. Está en la ley. Y ya todos sus actos son bajo la ley humanamente. Y allá llega. Sí. Y justo a dónde llega. Es decir, de Mirá todas vos. maneras, Dios lo sigue guiando, pero sin entendimiento, sin comprensión, sin conocimiento. Y llega ahí justo donde 7 hijas que tenía un sacerdote de Madián. Y ese sacerdote ¿será creyente ese sacerdote? Si es sacerdote, sí. Bueno. Pero yo. Hay muchos sacerdotes que no. Muy bien, Dorita. Sí, porque en esas iglesias hay muchos sacerdotes y muchos pastores. No porque que tengas no son. un coso de sacerdote vas a ser muy bien. muy bueno, buenito. Por eso pero Dios, claro, Dios está, había puesto a los sumos sacerdotes, por ejemplo, que siempre eligió a un hijo de Dios como sumo sacerdote. Ahora, que ese sumo sacerdote esté enlazado por Satanás y vuelva a la ley es otro cantar, pero era... Sí. Vamos a esperar. Vamos a esperar realmente. Vamos a ver, esperar qué nos dice, a ver. Porque realmente no está hecho el tabernáculo todavía. Entonces, por eso, hasta que no sea de la tribu de Leví, que son los sacerdotes que Dios escogió para su servicio. Aquí llegan a un pueblo, a un lugar que son paganos. Y ya vamos a mirar por qué el mismo José confiesa eso. Ahora, vienen a sacar agua y entonces, pues hay otros pastores que no las dejan sacar y entonces, pues, ¿qué hace Moisés? Se levanta en su fuerza, en su poder y las defiende y hace todo lo que hace. Y tanto así que llegan ligero a la casa y el papá dice, pero ¿por qué tan ligero? Y cuenta, no, un egipcio. Entonces, ¿por qué lo sacan que es un egipcio? Desde luego, seguramente por el atavío, ¿no? Pero, o él les diría, pero le dicen claramente que es un egipcio. ¿Y el papá dónde está? Y bueno, lo invitan y desde luego no tiene para dónde ir. Y que se quede ahí, pero ¿en qué resulta esa visita? Pues el papá le da una de las hijas. Le vino como anillo al dedo a Moisés. Sí, porque a Séfora también. ¿Qué te parece? Sobre que no tenía dónde ir. Y dice, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, que dijo: forastero soy en tierra ajena. Y eso, ¿cómo cae en la cuenta de eso? ¿Quién le comunica eso? La ley. Correcto, la ley. Él sabe que es judío y no debería estar ahí.
pero en donde dice, me voy a proponer a orar, voy a pedirle perdón a Dios, voy a regresar. Claro. El mismo miedo que sintió Adán cuando pecó y quedó separado, ese miedo vuelve nuevamente y sales corriendo a esconderse porque la ausencia de Dios, eso es lo que produce, Claro. el no enfrentar las cosas. Versículo 23 al 25. ¿Del mismo este? Sí, señora, del mismo 2. 23 al 20. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Muy bien. Entonces, dice que pasan muchos días y Dios da en la historia que muere el rey de Egipto. Pero los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Es decir, están en una esclavitud horrenda. Y dice que clamaron. Y esa palabra clamar solamente le pertenece, ya hemos visto por las lecciones anteriores, que es el clamor es de Dios. Sí. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ese pueblo está en esclavitud por el pecado y físicamente están así, pero la esclavitud del pecado es que también afecta al que está ahí habitando y andando. Claro. Porque está pasando como nos dice en segunda de Pedro. Mira lo que dice el mío en el versículo 25. Pero Dale. Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados. O sea, los sufrimientos de ellos. Correcto. Y escuchó los gritos de ellos de dolor. Eso es impresionante. Sí. Qué bárbaro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Y ahí nos va a recordar una historia en el pasado que sucedió lo mismo para mirar que esa relación del que está habitando y andando con el Hijo de Dios afecta de lado y lado. Afecta para bendición en la participación del Evangelio, pero la respuesta del Hijo de Dios es pecado. Segunda de Pedro, ¿cuánto? Capítulo 2, 6 al 9. Gracias. Okay. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inocuos de ellos. 9. Hasta el 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ese justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba, es decir, no está en comunión, está morando ahí dentro de ese cuerpo, pero es afectado en la relación. De igual manera aquí, creo que dale, dice, dale. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los quemó hasta dejarlos hechos cenizas para que siguieran
de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Esto le demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y lo hará el día en que juzgue a todos. ¿Lo leí bien? Qué hermosa Perfecto. versión la de Robert, qué hermosa. Muy clarita. Hermosa. Aunque Más está, clarita, digamos, claro. enfocada más en lo físico, clarito, pero espiritualmente es entre ellos. Claro. Es verdad. Qué cosa linda. Regresemos al capítulo 2. Entonces, ese clamor es el que está adentro, que es lo que oye Dios es el clamor de ellos. Obviamente, la mayoría de ese pueblo, todos son creyentes. Y entonces, el clamor de ese justo es individual en cada uno, pero por todos. Y Dios oye ese gemido de ellos. Dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea que, ¿qué es lo que le recuerda a Dios su pacto? Él mismo se lo recuerda. Qué bárbaro. Y ese pacto, ¿a qué pacto se está refiriendo? En Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y vamos a leer del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Muy bien. No sé cómo estará la versión de Robert. ¿Quieres leerla, Robert? A mí me encanta esa parte. Perdón, porque me fui a otra, a ver si podía leer esa, pero no creo que aplica. ¿Dónde era? Éxodo Génesis 2. 15. Génesis 15. 15, perdón. Tranquilo. Ok, 15. Del 13 al 16. Ok, a ver. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios dice, quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo lo expulsaré. Bueno.
como 700 años antes. Dios en diálogo ahí como con Abraham le está profetizando, ten por ciento que tu descendencia, allá en la versión de Rory dice tus descendientes, pero la interpretación es por lo espiritual, no por la letra. Aquí dice tu descendencia, refiriéndose a uno, pero como son muchos, por eso descendientes. Pero está hablando espiritualmente de esa descendencia. Dice, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y es la vida de Dios que está participando ahí en esa esclavitud por el pecado de toda la humanidad y en forma personal por el pecado de cada uno. Y luego profetiza que esa, perdón. No, que es impresionante que son 400 años, no 100, no 50, no 200. O sea, si yo nací en ese tiempo, durante esos 400 años, viví una vida completa. Si yo nací en el primer 100 años de esos 400 años, o sea, nunca en mi vida podía haber esa liberación de esa esclavitud, porque Dios dio 400 años. Jairo, Dime. Jairo, y nosotros tenemos un año de este virus, de esto, y nos quejamos, y mira la cantidad de años que pasaron los demás. Tremendo. Esto nos tiene que dar una enseñanza de que no podemos quejarnos. Son cosas de Dios. Correcto. Es darle gracias. Que, darle por gracias. supuesto, Gracias. porque Gracias. un año, mirá cómo nos quejamos. Qué bárbaro. No servimos para nada. Es muy hermoso lo que dices ahorita, porque ¿contra quién nos quejamos? ¿No estamos de acuerdo con lo que está pasando? Damos asco realmente. Si no estamos de acuerdo con lo que está pasando, ¿quién está haciendo que eso pase? Dios. Entonces, no estoy de acuerdo con él. Claro. Y regresando al 15, donde estamos en Génesis, le dice que tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y en la cuarta generación, o sea, de eso donde nos tienen la historia en este momento, la cuarta generación dice, volverán acá. ¿En dónde está parado entonces Abraham? En la tierra prometida. Wow. Pero tienen que pasar más de 700 años para regresar, y que la maldad de esos amorreos y todos los que van a vivir ahí van a ser expulsados de esa tierra prometida cuando en la cuarta generación lleguen allá a esa tierra prometida. O sea, ahí Dios, una generación son 100 años. Más o menos 120 años, sí. Eso fue lo que vivió José, 122 años. Generación. Y dice que en la cuarta generación, o sea, no van a entrar los que salieron de Egipto. Van a entrar sus hijos. Y ya han pasado entonces, pues, como 2 generaciones ahí en esclavitud. Los que salen, o 3 generaciones, los que salen no entran los menores de 20 años, que es la cuarta generación. 40 años después dando vueltas. Wow. Qué bárbaro. Qué barbaridad. Pero qué interesante que Dios le dijo todo antes que sucediera. Sí. A Abraham. Claro, sí, ya. Y desde luego que Moisés debe conocer la historia. Claro. Por eso, entonces nosotros conocemos la historia, ¿o no? Entonces, sí, ¿cómo tenemos que caminar? Moisés conoce la historia, pero igual se desvió. ¿Qué pasó? En sí mismo también en ese proceso. Y vamos a ver cuando Dios lo reconcilia, si se acuerda de alguna cosa. Bueno,
regresando al capítulo 3 de Éxodo, dice Dios que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, ese reconocimiento, pues obviamente ha llegado el momento de que esa promesa llegue, entonces hace que las cosas ocurran. Porque lo que nos contó en la clase pasada es cuando ese faraón coge en esclavitud y comienza a perseguir ese pueblo. El argumento que tenía Dios es como se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, entonces aparece otro faraón. Entonces, pues toda la historia es la historia de Dios. Toda, absolutamente toda. O sea, que el que está pasando todo esto en la humanidad, en la ley, en separación, como están los que no son creyentes. Qué cosa, en comunión, ¿no? Señor, dale. Qué cosa que, como dijiste, la historia de Dios y lo que está pasando ahora es la historia de Dios. Correcto. No es lo que pasó. Igual. Exactamente igual. Es decir, eso que uno ve por televisión, que queman un policía o que un policía le mete 10 balazos a otro. Sí, ahí en la ley y son hijos de Satanás. Obvio que seguramente habrán creyentes ahí, pero en la ley. Y sus actuaciones son como hombres naturales y están en doble juicio. El Hijo de Dios cuando cae en pecado queda en doble juicio. Porque la paga del pecado es muerte. Si no regresa a esa comunión, le quita la vida física. Los hijos de desobediencia allá en el diluvio, 120 años de plazo. ¿Y cuántos se subieron? Ninguno. Qué bárbaro. Bueno, creo que dejamos ahí para comenzar el capítulo 3. ¿Compartimos? Por favor. Bueno, no, siempre yo lo mismo, me maravillan todas estas cosas y cada cosa que estoy estudiando me hace ver la realidad del hoy, de lo que está pasando. Porque él nos está contando esa historia y a la vez están sucediendo cosas que están ahí, paralelas. Entonces, claro, los que no son creyentes no lo van a entender y están enloquecidos y cada vez es peor. En cambio nosotros tenemos una paz, o sea, yo hablo por mí, tengo una paz, una tranquilidad, una esperanza, un amor, que lo estoy transitando todo este peor momento de la mejor manera. O sea que le agradezco a Dios por esto y por la paz que tengo en mí y lo que mis hijos también tienen la misma paz. Y eso te lo agradezco todos los días de mi vida a Dios. Qué hermoso. Es hermoso y coincido plenamente con todo lo que dijo mi mamá. Cómo Dios nos va llevando a través de ciertos paralelismos, ¿no? Lo que sucedió antes en la eternidad pasada. Y la desarrolla con los primeros hombres. Y lo sigue desarrollando con estos hombres. Y lo sigue desarrollando hoy en día. De la misma manera. No cambia. No cambia en lo absoluto. Y esa obra que es de él, que ya está todo hecho, nosotros somos bendecidos. ¿Y cómo somos bendecidos? En la tranquilidad de andar en las obras de ellos. La única manera que podemos estar tranquilos, porque si nos volvemos a la ley, a la humanidad, estaríamos locos. Sí. Renegando, pero de una manera que no la puedo ni imaginar ahora. Mirá, no la puedo imaginar. Nosotros salimos medianamente a la normalidad. Yo estuve dando clases en la presencialidad casi un mes nada más. Y de vuelta a encerrarnos.
Y en ese mes que volvía a la clase, volver después de casi un año, cómo era, cómo lo iba a vivir. Y lo viví con una tranquilidad, Claro. sabiendo que voy a estar acá frente a mis alumnos el periodo que Dios quiera que esté. ¿Y sí? Los otros amargándose, compañeros míos que no podían con las dos situaciones, ¿no? Con todos los problemas que tenían en sus casas, con volver a esta normalidad que les costó horrores a todos volver, ¿no? Y de vuelta a encerrarnos. Y ahora están quejándose porque están encerrados. No entiendo, o sea, y yo una paz, una tranquilidad, tranquilo, bueno. Y planificando, vos fíjate cómo Dios te arma y te organiza con esta tranquilidad que nos da, que yo, sabiendo que esto, y que estamos bajo un juicio, y que no vamos a salir hasta que Dios así lo disponga, yo organicé en ese periodo, en ese mes de clase, trabajé de dos maneras, virtual y presencial. Pero lo que daba en la virtualidad lo daba en la presencialidad. Y ahora continúo en la virtualidad lo que había iniciado en la semipresencialidad. O sea, para mí no hubo ningún tipo de cambio, absolutamente nada. Y esa tranquilidad y ese pensar, ese corazón que no es mío, ¿no? Ese pensamiento que yo tengo ahora no es mío, no. es el que está habitando y andando. Y eso, por esa participación que él me da esta tranquilidad en la que estoy viviendo ahora. Y acá, ¿no? Teniéndonos acá, escuchándolo, no, es una maravilla. Y si uno me escucha, ¿no? Un compañero me escucha lo que estoy diciendo, dice, vos estás loco. ¿Y sí? Sí. No. Linda locura, le digo yo, ¿no? Pero bueno. No, nada más. Muy bueno, muy lindo, Gustavo, muy lindo, gracias. Gustavo, de que ese pensamiento no es mío, me encantó eso. Es maravilloso saber que aunque el justo podría dormir dentro de mí, él sigue siendo su obra. Y ese sueño o ese dormir me va a llevar en la ley para llevarme a la justicia, porque soy hijo de Dios. Y le doy gracias a Dios que aunque ¿cuál es la palabra? Me desvío o confío en mí, o confío en mi opinión, o confío en mí, en lo que yo interpreto, en la forma como yo lo quiero interpretar, que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo, Él está cumpliendo, independiente de mí, de lo que estoy. O sea, que no es que el justo durmió en mí y ahora Satanás hace lo que él quiera porque el justo está durmiendo. No está durmiendo. Él está totalmente despierto y alerto y vivo, porque él vive. Pero para enseñarme que no estoy creyendo, o para enseñarme que no quiero permanecer, y como soy hijo de él lo hace perfectamente esto para volverme a la comunión, y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por ahora que estamos aprendiendo algo tan maravilloso y tan, no sé cómo decirlo, algo de otro mundo, algo afuera de este planeta, algo que acá, correcto. no es de sabiduría o esta humanidad, es algo tan allá, y que hasta eso Dios lo tiene en control, hasta eso. Y es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es algo hermoso. Amén. Me uno a tus expresiones, igual.
Sí. Fercho, Bueno, no te familia. como pocas palabras, pero eso no significa que Dios me... ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Dale, Ferchito. Digo que tengo, como estoy como de pocas palabras hoy, pero eso no quiere decir que mi corazón esté lleno de gozo, pues, que es el mensaje de Dios ahí que me participa. Y me parece muy bonito esto que de Jeremías 17 en el versículo 7, cuando dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso hoy Dios me participa muy claro eso y estoy pues en esa confianza en Él me participa esa confianza y soy consciente de ello. Porque me parece muy tenaz con una frase casi al final de la clase de Jairito, cuando tú dijiste, cuando el Hijo de Dios, cuando cae el Hijo de Dios, tiene doble juicio. Eso me parece tenacísimo, me parece muy severo, muy duro, pero pues es así, y esa es ese es el plan de Dios, y esas es las consecuencias de ese Hijo de Dios cuando conociéndolo decide apartarse y no estar con él. Pero bueno, hermoso Dios que me participa, me tiene hoy aprendiendo de la clase, aprendiendo a través de las palabras que salen por la boca de Dorita, de Gustavo, de Cristian, de Robert, en fin, de todos. Hermoso Dios, Dios grande, grande, bello, bello. Amén. Gracias a Dios y gracias. Hermoso. Hermoso, Fercho. Mi mamá lamentablemente se quedó sin batería, le manda saludos a todos y hermosa clase la de hoy. Bueno, familia. Hola, sí, ¿nos escuchan? Sí. Sí, perfecto. A mí me impresiona bastante esta clase, cómo en Hebreos me enseña Dios, en Hebreos 11, 24 al 26, porque dice: escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y me mostraba el evangelio, porque ¿qué escogió ese evangelio? Y ahí veía era ese evangelio, porque mayor es riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y reflexionaba cómo ese vituperio de Cristo y cómo en el galardón. Y cómo mi hombre natural mira lo físico, pero en esa relación de él con él, me impresiona ese evangelio. Me llevas hacia allá, a ver ese evangelio. Y en Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y me vuelve a llevar el fruto del evangelio y la relación de él con él. Y me parece muy hermoso lo que dijo Robert, porque en esa relación de él con él no pasa. Todo pasa, menos él. Bueno, a mí Dios me enseñó hoy. Me llamaba mucho la atención ver ese miedo de Moisés cuando leíamos estos, ver ese, y subrayé cada parte, ¿no? Donde dice: observó, mató, escondió y tuvo miedo.
Y me impresionó mucho esas condiciones que mostraba Dios en esa historia, porque ese tener miedo de quién es y para quién es. Y yo lo llevaba a esa obra. ¿Quién tuvo miedo cuando fue entregado? ¿Y quién tuvo miedo cuando lo mataron? ¿Quién tuvo miedo cuando se escondió? Y realmente me parece impresionante ver la condición en la que el mismo Dios se pone como Dios para mostrarse como Dios. Y en la mente humana no entra porque lo llevaba a la participación de ese Hijo de Dios. Mi hombre natural siempre tiene miedo y siempre hay temor. El miedo no se va. ¿Por qué? Porque ahí no es la comunión. La comunión no es en el hombre natural. La comunión es en el espiritual. Y como es en el espiritual, como Él es el espiritual, Él está pasando esa obra. Y en Él no hay temor, hay paz, hay santidad, pero no en mí. Y ya entiendo por qué a veces es como que darse latigazos, ¿no? Pero no tenga miedo. Si usted tiene tanto tiempo estudiando, porque aún el miedo, porque aún... Es que lo estoy llevando y estoy bajando los ojos como Moisés a mí misma, viendo mi hombre natural, creyendo que soy yo, cuando es el mismo Dios. Wow, qué lindo. Hermoso. Me hizo pensar en la paz te doy, no como la da el mundo, sino la paz de Dios. Y esa paz transciende todo entendimiento. Y eso es algo impresionante. Lo que dijiste fue algo hermoso. Wow. Buenas noches. Así como decía la profe, me llamaba la atención esa historia, porque Dios enseña de que ese rehusar no es Moisés. Aclara y enseña que no es el participante, sino que realmente quién se rehusó. ¿Y por la fe de quién? Porque él, siendo Dios, se hizo hombre. Entonces me parecía tan tremendo eso, porque es su historia y nos está enseñando es sobre él, no sobre el participante, sino él como el centro. Eso me llamó mucho la atención. Gracias. Hermoso, Anthony. Anthony, me mata tu frase, la profe, me mata. Yo tengo mis hijos, tengo, ¿cómo se llama? El privilegio que yo fui profesores de mis hijos, de mis propios hijos. Fue una enseñanza hermosa para mí, para ellos, para todos. Y todos los amigos de mis hijos que se siguen viendo y demás, a mí me siguen llamando profe. Y ese profe queda tanto en los chicos que somos profes toda la vida, pasen lo que pase, sean nuestros yernos o ellos sean nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros yernos, ¿no? Y nosotros seamos sus suegros. Ese profe no se va más, queda grabado de una manera imposible de borrar, pero pasaron años, ya no soy tu profe, no. Profe queda para toda la vida, me mata, porque lo vivo yo también así. Maravilla. A mí, Dios me enseñó que en la humanidad vemos al virus como malo y se ve así, pero ¿quién creó el virus? Entonces vemos siempre que Dios es el malo, pero en realidad no, esa es la humanidad. Y el espiritual lo ve como bueno y que a pesar de que es un juicio, es muy bonito. Qué linda, hermosa. Hermoso. Qué cosa impresionante ve, mirá si esa niña cree eso, qué cosa impresionante.
No es impresionante, qué verdad nos muestra Dios con eso, digo, ¿no? Que no hay edades acá. La verdad fluye. Totalmente, Dios enseñándose. Todo lo que dijo Cristian, que no es impresionante, es la verdad de lo que Dios está enseñando. Claro, impresionante la humanidad, che. Es maravilloso. Pero qué lindo, ¿no? Que estamos todos, que Dios nos tiene en esa participación y estamos como, no sé, estamos como algo en la misma página espiritualmente. Qué lindo ver eso, ¿no? Como está el mundo, está hasta nuestros hermanos que están bajo la ley o está bajo el lazo y que Dios lo saque de ahí. Esa es la unción del Señor, que lo conozcan, porque eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que lo conozcamos y lo entendamos. No quiero esto para mí y que se convierte esto en un clic o en algo que estamos conociendo y lo demás no. No, eso es lo que Dios quiere con todos y con sus hijos, que son sus hijos. Y qué cosa tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa escuchar a ustedes y escuchar los testimonios de Dios saliendo de la boca de ustedes. Es algo tan bonito, tan agradable y trae satisfacción al alma. Y le doy gracias a Dios por eso. Gracias, Robert, muy lindo. No nos olvidemos de Lucía, que también está, ¿eh? Sí. Claro, los estaba escuchando a todos. Ay, Lucía, nuestra hermana hermosa. Que la ausencia de Dios me produce a uno correr para no enfrentar las cosas. Y Dios es tan maravilloso que Dios me sigue guiando aún sin conocimiento, porque si yo estoy corriendo no tengo el conocimiento y sin embargo Él me sigue guiando. Eso fue lo que me llegó hoy. Que Él es maravilloso en todo, que Él me sigue llevando hacia Él, así yo corra. Sí, qué hermoso, muy bien, hermoso, Lucía. Qué lindo. Dios lo mejor. ¿Viste vos? Es así. Hermoso, hermoso, hermoso. La creme de la creme. Tremendo cierre. Espectacular. Gracias, Lucía. Gracias. Ay, no, a todos ustedes y a Dios que siempre está ahí guiándonos. Amén. Amén. Bueno, familia. Será hasta dentro de 8 días. Un abrazo. Saludos. Abrazo para todos y una feliz semana. Igualmente. Lo mismo. Chao. Chao, chao.